Hola a todos, vamos a comenzar con la ayudantía de álgebra lineal 1, en la cual vamos a discutir algunos puntos. Primero que nada, cualquier duda que tengan, se comunican conmigo, ya sea por correo, por un mensaje en el Classroom, y yo les voy a contestar sus dudas. Ahorita, como no hay una lista de ejercicios que discutir, voy a plantearles ciertas ideas de qué se estudia en álgebra lineal, para que las tengan presentes, y a la hora de resolver algunos ejercicios, recuerden estos planteamientos. Son planteamientos geométricos, porque así es como empieza el estudio del álgebra lineal. ¿Qué es el álgebra lineal? ¿Qué estudia? Siempre hay que tener claro qué se estudia en cada rama de la matemática. En este caso, el álgebra lineal estudia las propiedades de las matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular. Es un arreglo rectangular. Es un arreglo de números en forma rectangular que nace de resolver sistemas de ecuaciones, cuyo origen es en el estudio de las soluciones de un sistema de ecuaciones. Posteriormente, que comprendamos el concepto de una matriz, vamos a abstraer ese concepto y nace el concepto de vector, y vamos a empezar a hacerlo todo desde un punto de vista teórico para después ver la practicidad de lo que estemos estudiando. Pero siempre tengan en cuenta eso, chicos. Aquí estudiamos las relaciones que hay entre matrices, y la matriz nace queriendo estudiar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo es un sistema de ecuaciones? Esto es un sistema de ecuaciones. Ahorita voy a escribir todas las propiedades. Que voy a poner puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Aquí, disculpen, no tiene por qué ser exactamente n, tiene que ser otra letra. Aquí es una observación que se me fue. M no tiene por qué ser igual a n. Hay casos donde sí, hay casos donde no. Ok, aquí quedó mal. A m2 x2 más puntos suspensivos mn xn. B1, B2, Bm. Listo. Esto es un sistema de ecuaciones. Lo que nosotros hacemos es darle, verlo de otra forma.
vamos a escribir lo mismo, solo que de otra manera. Y con eso empezamos a ver ciertas ideas que a lo largo del curso van a aparecer. Y todo lo quiero poner desde la primera clase, para que no digan, no me dijo. Y sí, desde la primera clase ya se veía venir el final del curso. Bueno, estoy exagerando. Pero aquí lo que hacemos es escribirlo de esta forma. Solo voy a poner esto. Así. Aquí ponemos x1, x2, xn, b1, b2, bm. ¿Por qué lo ponemos de la siguiente manera? Porque en su momento vamos a discutir lo que es el producto de matrices, y ese producto de matrices va a tener sentido con esto que está aquí. Y podemos seguir resumiendo lo que estamos haciendo. En resumen, todo esto lo denotamos con la letra A mayúscula y lo llamamos matriz. Este de acá lo ponemos con esta notación y le llamamos... también es una matriz, todo es matriz, solo que es una matriz de n por 1, pero de momento lo llamamos vector variable columna. No lo vamos a escribir. Ponemos aquí el símbolo de igual y este de aquí lo ponemos como B barrita. Y este es el y este es un vector conocido. Repito, de un sistema de ecuaciones obtenemos este arreglo y este arreglo lo simplificamos y aquí obtenemos esta expresión. Y la pregunta es, ¿cómo resolver la expresión A, X barrita, B barrita? Bueno, o cómo podemos resolver la expresión. Bueno, para esta expresión, para resolver esa expresión, aquí me confundí, aquí es igual. Para resolver esa expresión, acompáñenme en este curso. Muy bien. Entonces, ahí es donde comienza el álgebra lineal. Entonces, como una primera respuesta, parece que debemos estudiar a los objetos A y a los objetos X barra, pero en general a B barra, porque vamos a suponer que conocemos a los numeritos que conforman a B barra. Ahora, B1 hasta Bm son números. El concepto de número es un poco difícil de explicar en estos momentos, pero lo que estamos pidiendo es que B1, B2, Bm sean números con los que podemos trabajar en la vida real, fuera de la abstracción y toda la teoría que hay en matemáticas. Trabajamos con números reales o con números complejos.
Entonces B1 hasta Bm van a estar en los reales o en los complejos. Y si recordamos, los reales son un subconjunto de los complejos. Entonces podemos suponer que B1 hasta Bm son complejos. Pero como estamos en una carrera en la cual necesitamos generalizar para resolver varios problemas, lo que hacemos es sustituir a los complejos por un conjunto del cual se comporte como los complejos, como los reales, como los racionales. Y eso es el conjunto, lo que es un campo. Entonces reemplazamos y pedimos que estén en un campo. Un campo lo notamos con la letra F o con la letra K. Déjenme revisar la profesora con qué letra qué letra usa, pero de momento voy a poner aquí en un campo. Si no recuerdan que es un campo, ahorita mismo vemos las propiedades. Porque a partir de ahí nosotros podemos, a partir de las propiedades de un campo, vamos a estudiar las propiedades de estos objetos llamados B barra y de los objetos llamados A. Me faltó también comentarles que A1, A12, A1n, todos los numeritos A y J, pues deben pertenecer al mismo conjunto donde pertenecen B1 hasta Bm. Y eso debe ser también un campo. Bueno, de momento lo estoy denotando como campo. Entonces estos elementos están en un campo y por lo tanto las propiedades de campo influyen en las propiedades de estos objetos. Definición de un campo, ya la vieron, aquí la repetimos. Un campo, F, es un conjunto no vacío que lo componen tres cosas. El conjunto, algo que se llama suma, algo que se llama producto. Siempre que hay una suma, hay un elemento distinguido que se llama 0, y siempre que hay un producto, hay un elemento distinguido que se llama 1. Punto no vacío que cumple, déjenme ver cómo va el margen, ok, que cumple que esta quinteta, este es el conjunto, esta cosa es una suma, ahorita explico qué es una suma, y lo voy a poner entre comillas, es una suma, este es un producto, este es un elemento distinguido, que nace cuando siempre hablemos de una suma, nace el 0. Es decir, la suma está antes del 0. Este es un elemento distinguido. Y este es otro elemento distinguido. Solamente que este elemento distinguido tiene que ver con la suma y este elemento distinguido tiene que ver con el producto. ¿Qué propiedades cumplen? Primero, tanto la suma como el producto son funciones cuyo dominio es el producto cartesiano del conjunto consigo mismo y el codominio es el conjunto F. A una pareja ordenada la vamos a enviar bajo la función suma. Recuerden que la notación para una función es esta, pero solamente cuando ya comprendemos que es una función, lo denotamos así, A más B. Análogamente con el producto, lo enviamos a la notación de función. O sea, esto que estamos aquí es lo que luego ponemos como f de a, B. Pero
Para no estar cargando notación, lo ponemos como A por B. Por lo tanto, cuando ya comprendemos que la suma y el producto son funciones, entonces ya lo notamos como A más B y como A por B. Ojo, la suma y el producto son funciones que van del producto cartesiano. Es decir, tienen dos argumentos. Son funciones y cuando tienen dos argumentos y van del producto cartesiano del conjunto a sí mismo, se dice que son funciones binarias. Binarias porque son dos argumentos. Y también se les llama operaciones binarias. Es importante comprender que son funciones binarias porque la asociatividad, que es el concepto de que ya podemos quitar la suma, ya podemos quitar los paréntesis en la suma, implícitamente está que sean binarias. Es decir, la suma y el producto nacen de nuestra mente porque nosotros sumamos dos elementos, el 5 y el 2. Si alguien nos dice, a ver, ¿cómo sumas 5 más 2 más 3 más 4? En nuestra mente sumamos, primero 2, y ya que obtenemos ese número, agarramos el otro y otro. Siempre es de 2 en 2. Tengan eso en mente. Muy bien, continuemos. Entonces son funciones que cumplen estas propiedades. Para cualesquiera dos elementos, A más B es igual a B más A. Para cualesquiera tres elementos, A más paréntesis B más C, es lo que les dije, chicos. Aquí primero sumamos B más C y lo que obtenemos lo sumamos con A, siempre de 2 en 2. A más B más C. Para cualquier elemento, A más el elemento distinguido es A. Y para cualquier elemento, existe otro tal que A más B es igual a 0. Bueno, este que existe es único, ya lo voy a poner, se demuestra, pero ya lo vamos a poner aquí, es único, y como es único, lo denotamos de una forma especial. Se le llama menos A, pero a este se le conoce como el inverso aditivo de A. Todo va ligado a la operación suma. Análogamente con el producto, se cumplen propiedades parecidas. Las voy a poner de este lado. Aquí voy a poner una barrera y solamente voy a escribir A por B es igual a B por A. A por B por C, nuevamente el producto es binario. A por 1, vean cómo se parece la suma y el producto, pero aquí hay una pequeña sutileza. Para cualquier elemento distinto del 0, existe un único. Y bueno, aquí como ya pusimos menos A, también lo voy a poner aquí. Disculpen. Un único elemento que notamos como menos A, ¿qué ocurre eso? Existe un único que vamos a anotar como A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es el 1. Esa es la pequeña sutileza. Debemos pedir que el elemento sea distinto del 0. Es decir, la suma va antes del producto. Pero, al momento, todas las propiedades, cada quien tiene que ver con la suma y con el producto. ¿Qué ocurre cuando las juntamos? Cuando juntamos estas dos, nacen dos propiedades y eso es lo que nos da el concepto de campo. Y de hecho el concepto de espacio vectorial es parecido. Si ustedes se fijan en los axiomas o en las propiedades que define un espacio vectorial, es parecido a un campo. ¿Por qué?
Porque, como se los dije, los espacios vectoriales nacen de las propiedades que tenga un campo. Entonces no es sorprendente que cumplan propiedades parecidas. Y estas son las propiedades que se conocen como distributividad y es la siguiente. Ya es la forma en cómo se relaciona la suma y el producto, y esto ocurre para cualesquiera tres elementos en F. Si F es un conjunto con todas estas cosas, se llama campo. Nosotros ya conocemos campos. Los campos más famosos son infinitos son los racionales, los reales, los complejos. Finitos que conocemos son los ZP, que son los enteros, módulo, una relación de equivalencia que tiene que ver con P, y esa relación de equivalencia no es otra cosa más que la congruencia, módulo P, P'. Bueno, pero existe una infinidad de campos infinitos y existe una infinidad de campos finitos. Lo curioso es que sí se conocen todos los campos finitos, en el sentido de que yo te puedo decir que si tú tienes un campo, entonces ese campo posiblemente no sea igual, pero es isomorfo. Vamos a ver ese concepto aquí en álgebra lineal en el contexto de espacios vectoriales, etcétera, pero es un concepto que se generaliza. Nosotros no nos vamos a meter en lo que se llama teoría de campos, que es estudiar a los campos. Nosotros vamos a estudiar espacios vectoriales, y lo divertido es que si en algún momento ustedes estudian espacios campos bien, a ver, es interesante porque para estudiar a los campos hay que estudiar a los espacios vectoriales. Pero los espacios vectoriales nacen de los campos. Divertido. Los campos engendraron a un hijo para que el hijo los estudie a ellos. De todas maneras, chicos, hay una infinidad de campos y una infinidad de campos infinitos y de campos finitos. Pregunta. ¿Algún campo distinto a estos tres? Piénsenlo. La próxima clase les doy la respuesta. Aquí no les voy a hacer esa pregunta. Pero si quieren pensarlo, algún campo distinto a ZP finito. Lo interesante es que, repito, necesitamos estudiar las propiedades de los campos para comprender las propiedades de estos objetos B barra y A. Entonces, el conjunto de objetos, fíjense cómo estoy usando la palabra objeto, todavía no vector. B barra, aquí, acuérdense, B1. El conjunto de objetos B barra se denota como, vamos a poner aquí el conjunto de B1 hasta BM, tal que BI está en el campo. Ojo, no lo estoy diciendo, pero M es fijo. Este conjunto se denota como F a la M. ¿Por qué? Pues porque es el producto cartesiano de F consigo mismo M veces. Y el conjunto
de objetos A se denota como sigue. Ahora vamos a considerar A, que son esos arreglos rectangulares, tal que cada A y J también está en F. Y este conjunto se denota como M garigoleada, subíndice M por N, M de renglón, N de columna. Aquí es número de renglones. Si se dan cuenta, la matriz tenía M renglones. Voy a regresar. Aquí está. 1, 2, M. 1, 2, N columnas. Número de renglones. Número de columnas. Nuevamente, así como M estaba fijo en el conjunto anterior, aquí también M fijo y N fijo. Y decimos, bueno, son el conjunto de matrices de M renglones con IN columnas, donde cada elemento que conforma una matriz está en el campo. Este es el conjunto de matrices. Matrices de M por N. Cuando M es igual a N, en lugar de denotar, por ejemplo, N por N y F, lo que hacemos es simple y sencillamente denotarlo como M subíndice N de F, y son las matrices. No vamos a decir matrices de N por N, vamos a decir matrices cuadradas de orden N. Estos son nombres. Y estos son todas las M-adas. ¿Y qué peculiaridad tienen estos conjuntos? ¿Qué peculiaridad? Los conjuntos FM y M. Bueno, la peculiaridad es que, bueno, ambos son espacios vectoriales. Espacios vectoriales. ¿Cuál es lo divertido? Lo divertido es que este tiene geometría. Este de aquí tiene geometría. Y este de aquí, sus elementos son fáciles de usar. Elementos de forma sencilla. Bueno, disculpen, aquí pasa la basura y no puedo pausar la grabación. Voy a considerar otros horarios para grabar este video, pero ya va a pasar. ¿Qué significa que tenga geometría? Por lo menos para el caso 2 y el caso 3, por lo menos para el caso 2, F2, que no es otra cosa más que R2, al final nosotros vamos a usar a R2, nosotros podemos dibujar puntos y los físicos a esos puntos
les asignan una flecha y para ellos esta flecha tiene vida. Y con estas flechas van a jugar. Estas flechas se conocen como vectores en física. Este es el concepto y el nombre que nosotros adoptamos. Y tanto a B barra como a A los llamamos indistintamente vectores. Solo que B barra está en un conjunto y A está en otro conjunto. Estos vectores parece que tienen vida y entre ellos se pueden sumar. Podemos alargarlos, podemos acortarlos, podemos girarlos, podemos darles dirección, podemos considerar el ángulo. Podemos considerar el ángulo, etc. La próxima clase vamos a estudiar estas propiedades.